empezamos. Me presento. Me llamo Jesús Mayorga. Hoy hago aquí de entrevistador y moderador. Soy psicólogo, psicoterapeuta caracteroanalítico. Bueno, me he formado en la STER, aquí en Valencia. Y bueno, hoy vamos a hacer una entrevista. Que bueno, la estructura será esta. Primero una entrevista aquí a Xavier y a Isma y después abriremos un turno de preguntas y dudas, ¿vale? Hemos cogido un título que, bueno, es sobre lo que vamos a hablar, reflexiones sobre los procesos de vinculación y la seguridad, sobre violencia y la agresividad, sobre sexualidad infantil y puntos suspensivos, pues después lo que haya de preguntas y de dudas, ¿vale? Al final de la entrevista. El porqué de esta entrevista es porque, bueno, queremos hacer una formación aquí en Barcelona, la formación de ecología de los sistemas humanos, de prevención psicosocial. Y bueno, este año lo hacemos en cooperación con la Shell, ¿vale? La Xarxa de Educación Lliure, la Red de Educación Libre, ¿vale? Y de aquí de Cataluña. Y bueno, este año lo hacemos en un espacio que se llama La Melica, que es un proyecto educativo que está dentro de la Shell, ¿vale? Aquí por el barrio de Gracia, aquí en Barcelona. Y nada, bueno, voy ahora a presentar a las personas que voy a entrevistar, a los dos profesionales. Empiezo por Xavier, que es director de la STER, Eurosir, psicólogo, psicoterapeuta, sexólogo, psicoterapeuta que está trabajando en ámbito clínico y la prevención. Bueno, los dos profesionales, tanto Xavier como Isma, una larga y dilatada experiencia en el trabajo clínico y preventivo. Y bueno, si después me dejo algo, me lo decís. Bueno, me he dejado, seguro, me he dejado muchas cosas. Bueno, voy a algo así breve, ¿vale? Y sintético. Isma es profesora, especialista en educación infantil y primaria, psicoterapeuta caracteroanalítica, sexóloga y coordinadora y acompañante del espacio de educación libre de Duñet, allí en Valencia, desde 1993, es decir, ya van unos añitos, casi 27 años, más o menos. Y nada, si queréis añadir algo así que me dejo de vuestro currículum, me he dejado muchísimas cosas, pero no sé, si queréis señalar algo, pues ahora es el momento. Xavier, Isma. Adelante. ¿Sí? Vale. Bueno, pues empezamos con la entrevista. Ahora estamos en unos momentos así con todo esto del COVID y toda esta pandemia, pues un momento bastante complicado y bueno, estamos muy puestos con la mirada en la vuelta al colegio, pues cómo será, cómo está siendo los encuentros en los espacios que se van habilitando para que estén los niños, ¿no? Y las niñas. Se habla mucho del vínculo, del apego, y se habla de esto muchas veces indistintamente. Entonces, Xavier, desde tu experiencia clínica, bueno, si puedes hacer esta diferencia entre vínculo y apego. Sí, esta es una de las cuestiones que en la formación analizamos siempre bajo el prisma que buscamos, ¿no?, en el proyecto formativo, que es el de tener una perspectiva crítica y facilitar pues lecturas que permitan a los participantes tener fuentes de conocimiento directas a través de las cuales pues, bueno, conocer tanto conceptos como prácticas
que han ido corroborando o han ido reforzando esos conceptos teóricos y viceversa, ¿no? Desde nuestra experiencia y desde nuestro constructo teórico, la diferencia que planteamos entre el concepto vínculo afectivo y el apego, la teoría del apego como tal, es la introducción del factor de relación desde la óptica no solamente de comunicación analógica o digital, sino también de comunicación de campo, ¿no? De comunicación de campo energético, que entraría dentro de la comunicación analógica. Es decir, las relaciones que se establecen, sobre todo con las situaciones en las que no existe una comunicación, una capacidad, una posibilidad de comunicación verbal, que son los primeros meses, primer periodo de vida, donde la presencia puede ser importante para el bebé, como sabemos, necesaria, como se ha demostrado a nivel de la neurociencia, pero cualitativamente la forma de relación está marcando también diferencias considerables en, pues en la relación que se establece, ¿no? El factor cualitativo, el factor, por tanto, de empático, podríamos decir, que esa empatía, desde nuestro punto de vista, tiene un componente de campo energético importante. Significa que la relación se establece no solamente, repito, desde lo sensorial y la transmisión que se puede realizar a través de la presencia de seguridad, sino también a través de la apertura de campo, de la capacidad de apertura o la no capacidad. Es decir, hay todo un discurso ahí que es muy importante, sobre todo en esas primeras edades, y que luego se puede mantener en el tiempo y que permite también tener esa capacidad de empatía más desarrollada o menos, ¿no? En función de cómo han sido esas primeras experiencias. Bueno, es un añadido que ya digo, es de tipo cualitativo, que es subjetivo, evidentemente no es algo que se pueda medir, pero tampoco se puede medir muchas cosas, pero sí que hay reacciones en los bebés y en las relaciones en el proceso de desarrollo que nos indican que es importante el desarrollar también este aspecto, ¿no? Cualitativo de la relación entre las personas que conviven, que están, que participan en el proceso de desarrollo de los bebés y los bebés. A grosso modo y en resumen es esto. Pues Isma, desde tu experiencia de tantos años coordinando Duñet, ¿qué recomendaciones harías para proteger esos vínculos y, por tanto, esa seguridad en los más pequeños, teniendo en cuenta el contexto donde nos encontramos? Entiendo, Jesús, que lo planteas desde el contexto educativo, ¿no? Dentro del ámbito educativo. Sí. Bueno, en principio estamos viendo que nos estamos, como siempre, adelantando a cosas, ¿no? De alguna forma se está planteando ya y sabéis que se está cuestionando y viendo cómo vamos a empezar o cómo se va a empezar en el sistema educativo en septiembre, como si, desde mi punto de vista, como si tuviéramos una varita o una bola del mundo que nos permitiera saber lo que va a ocurrir en septiembre. Es como si de alguna forma esto que nos ha pasado no nos hiciera ver esa levedad del ser, ¿no? Y que no nos permita darnos cuenta de que, bueno, nos queremos anticipar siempre a todo y tenerlo todo súper controlado, ¿no? Yo no sé cómo será septiembre, no sé cómo empezaremos o dejaremos de empezar el curso, cómo se podrá o no. Lo que sí que de alguna manera recomendaría, por lo que tú dices, para mantener esos vínculos de los que se está hablando, de los que Javier ha hablado, ese componente energético, pues es que el educador, la educadora, los profesores, que de alguna manera son referentes, de alguna manera no, son referentes de los niños, son referentes del mundo adulto, son de alguna forma el paso del sistema familiar al sistema social por medio del sistema educativo, que esas personas estén totalmente libres de miedo. Tienen que ser personas que en el espacio en el que se encuentren tengan, por un lado, estén libres de miedo y por otro lado transmitan una seguridad a las personitas que allí se encuentren. Porque si eso no ocurre, pues realmente, aparte de lo que pueda ocurrir o no ocurrir con el tema del virus, los niños lo que van a estar viviendo es una situación de contracción continua ante la inseguridad del adulto y el miedo del adulto, ¿no? Entonces, esas dos cosas como elemento principal por parte del educador, y luego lo que sería dentro del contexto del aula, pues bueno, potenciaríamos un espacio donde se tenga en cuenta pues ese adulto que se baja, como siempre hemos dicho y como siempre vamos a hablar, ¿no? Dentro de la visión de la ecología de sistemas, ese adulto que se baja a nivel del niño, que mira al niño
y que a la manera de cada criatura, según el momento evolutivo en que esa personita está, pues le explica la situación, le dice cómo están las cosas, se comenta entre ellos cómo están las cosas, y sabemos perfectamente que los niños y las niñas, cuando se les mira, a los niños y las niñas, cuando se les habla de tú a tú, cuando se crea una relación horizontal, como ya nos decía Neil en su momento, pues son totalmente capaces de crear sus propias normas, de crear sus propias formas, que puede ser, pues bueno, algo que es muy importante para que ellos sean protagonistas de lo que está ocurriendo, y a partir de ahí, pues bueno, se pueda generar una confianza y ellos se sientan, pues bueno, que esas normas que se están poniendo se van a cumplir, porque realmente, como ya nos decía tanto Neil como nos dice Tonucci también, cuando hay un respeto hacia la personita, cuando hay una confianza hacia esa personita, los niños y las niñas responden. Entonces yo creo que esos serían los elementos, algunos de los elementos a tener en cuenta. Y luego otro elemento, si queremos añadir, sería también pues, bueno, el trabajo junto al sistema familiar, que desde nuestra visión de la ecología de sistemas es muy importante, porque realmente estamos hablando de burbujas, ¿no? De crear burbujas en los espacios educativos, pero qué mejor que crear burbujas donde las propias familias del propio sistema educativo estén funcionando a la par. Sabemos perfectamente que creamos ambivalencias muy grandes en los niños cuando el sistema educativo y el sistema familiar no van a la par. Y este es un momento muy importante, repito, para no crear contracción en los niños, sino todo lo contrario, para crear apertura al margen de lo que podamos estar viviendo, ¿no? con esta situación particular. Y desde este lugar, ¿no? Que comentas de seguridad o inseguridad, ¿cómo se desarrolla el pensamiento crítico y de cambio social en los más pequeños? ¿Cómo se desarrolla el pensamiento crítico en este momento? Bueno, yo creemos que es uno de los temas que creo que vamos trabajando en el curso también, ¿no? De ecología de sistemas. Es decir, todos los sistemas están interrelacionados y el sistema social es algo que está influyéndonos continuamente y está influyendo continuamente en las criaturas. Es un momento difícil, ¿sí? Es algo que vamos a debatir también en las dinámicas de grupo que se realizan en el curso. Creo que es un momento muy complicado. ¿Por qué? Pues porque en este momento el pensamiento crítico se está negando continuamente en las escuelas y el cambio social no es lo que más interesa en este momento a los jóvenes. En este momento las redes sociales están invadiendo totalmente lo que antes era pues, bueno, un pensamiento crítico hacia lo social. Ahora el pensamiento crítico es hacia lo que yo hago en mi red social, hacia el postureo, hacia los me gusta que tengo que tener, y esa es realmente la vida social que los jóvenes y adolescentes están viviendo. Con el añadido de que cada vez la edad es mucho más temprana de acceso a ese mundo, con lo cual se crea una limitación, una alienación de alguna forma de los niños y las niñas, con pseudocontactos en las relaciones y con faltas de contacto conmigo mismo también, en donde no conecto con mi realidad, conecto solamente con lo que espero que el otro quiera conocer de mí, el postureo, que se llama de alguna forma, ¿no? Y por otro lado, en el sistema educativo, que es donde se debería de potenciar el pensamiento divergente, donde se debería de potenciar la crítica social, el conocimiento del mundo, pues sabemos que cada vez más aquellas asignaturas que permiten esa creatividad o esa forma de pensar se van cortando, se van eliminando, tipo la filosofía, como ya sabéis, o como un mogollón que hubo por ahí, las artes, la música, y bueno, pues de alguna manera esos espacios se van perdiendo cada vez más. Y vamos primando cada vez más la competitividad. La competitividad en los exámenes, la competitividad en el currículum, el que cada vez más las personas tengan mayor currículum, teniendo en cuenta que luego cuando salimos al mundo laboral nos encontramos con jóvenes con una gran dificultad de resolución de conflictos y de toma de decisiones y de crítica al mundo, ¿no? Estamos de alguna manera en un momento en el que se está mermando la capacidad de conocimiento hacia afuera y de visión hacia afuera de ese cambio, ¿no? Un momento complicado y difícil. Y esta pregunta para los dos, así, ¿qué diferencia vais viendo en el transcurso de los años y de los cambios en la sociedad, ¿no? A partir de todo esto? Javier. No, sigue, Inma, sigue. Estás ahí. ¿Qué diferencias vamos viendo? ¿A qué te refieres? Pues, bueno, esto a nivel
social y a nivel educativo. A nivel educativo, a nivel un poco de los resultados de los niños, ¿no? Un poco siguiendo el hilo. Bueno, yo siguiendo lo que estoy comentando, lo que sí que observo en estos años de experiencia de trabajo en una escuela libre como es Doñets, es que esto que os estoy diciendo influye muchísimo en lo que son los procesos de... a ver, en este momento los niños es todo ya, tiene que ser ya. Ese juego de procesos que es necesario para el crecimiento y para la maduración, es muy difícil mantenerlo con ellos. Cuando se trabajan actividades que tienen un tiempo, ¿no? Que hay que esperar, que hay que dejarlo para el día siguiente, que tienen un proceso determinado, estamos en un momento en que lo que prima es la inmediatez, la necesidad de hacer las cosas ya. Y además hacerlas muy rápidas, porque lo que se está viviendo con esto que os comento de los móviles y tal y cual es que aprietas un botón y todo es ya. Es lo que los niños están recibiendo continuamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo voy observando y que a nivel de desarrollo evolutivo nos vamos saltando pues también las necesidades de sus propios procesos de maduración, tanto a nivel emocional como afectivo, como cognitivo. Antes, pues bueno, los niños teníamos una visión de que había que enseñar a los niños, por un ejemplo, a atarse los zapatos, ¿no? Hoy en día es que ya no hay ni siquiera zapatillas para atarse los zapatos. Entonces, un niño sabe antes viajar por internet que atarse unos zapatos. Por lo cual estamos diciendo con este ejemplo que un niño pasa a trabajar en una psicomotricidad fina sin haber trabajado primero la psicomotricidad global, la psicomotricidad gruesa. Todo eso, pues bueno, es algo que vamos viendo y que va teniendo unas dificultades a nivel educativo también, ¿no? Se va viendo todo eso. Entonces yo creo que todos estos aspectos, todas estas cosas del respeto de los procesos, de los ritmos naturales de los niños, lo que corresponde en cada momento, en cada fase de desarrollo psicosexual, es algo que en el curso pues bueno, vemos desde el principio hasta el final, ¿no? La importancia de lo que es funcional para las criaturas o lo que es disfuncional para las criaturas, tanto a nivel educativo, a nivel familiar, a nivel social, a lo largo pues bueno, de toda la evolución desde el inicio, antes del embarazo incluso, como Javier Serrano siempre ha dicho, ¿no? Antes incluso de quedarnos embarazados, hasta la adolescencia y después posteriormente con los grupos sociales. Es un curso en el que vamos a abarcar todo esto y en el que yo creo que siempre vamos a tener en cuenta, o tenemos en cuenta también esa visión o ese triángulo, ¿no? Del sistema familiar, sistema educativo y sistema social, que creo que es muy importante tener en cuenta. Vale. Y desde lo que hemos hablado de la importancia de los vínculos, pues ¿cómo sostenemos esto en una sociedad pues, donde lo que prevalece y prima es lo individual? Y ahí lo que hay que recurrir, que es algo que solemos olvidar y se va perdiendo cada vez más, es el conocimiento y las enseñanzas que recibimos y hemos recibido de la psicología profunda, ¿no? No de los hábitos, ni del aprendizaje, ni de la psicología cognitiva, sino de lo que llamamos psicología profunda, es decir, de lo que está implícito en nuestro ser, vinculando la mochila que llevamos como predisposición congénita junto con la que vamos aumentando desde la influencia del ecosistema social que comienza en la vida intrauterina, ¿no? Es el primer ecosistema. Desde ahí es la influencia de los ecosistemas, de ahí el concepto de ecología de sistemas, es decir, el estudio precisamente de la interrelación entre los distintos sistemas humanos y la conexión que hay entre ellos y la naturaleza, o la no conexión, fruto de la influencia de la cultura y de lo social, ¿no? Entonces esa interrelación se va estableciendo en función de la capacidad que tiene el ecosistema de generar una relación vital. Es decir, el concepto de relación es fundamental, no solamente para nosotros, sino para muchos, cada vez más modelos de la psicología y de la epistemología en general tienen en cuenta el concepto de relación. Y no hay que olvidar que la relación humana se basa en las relaciones que hemos establecido previamente desde que somos seres vivos, ¿no? Y por tanto, aunque no hay una capacidad verbal, repito, no hay una capacidad cognitiva, la relación se establece. Nosotros aprendemos a amar o a odiar desde el principio de la vida.
no porque nos lo enseñe, sino porque va implícito a nuestra posibilidad de expansión y de desarrollo del instinto y, por lo tanto, de nuestras capacidades naturales, o va implícita la imposibilidad de generar ese desarrollo de necesidades y de capacidades y, por lo tanto, la vivencia de la violencia, que es un término fundamental, un concepto fundamental que podemos revisar ahora y que genera toda una tendencia en el adulto y motivado en gran medida por ese condicionante inconsciente que va permitiendo aparentemente un desarrollo normal o normativo, pero que va recibiendo la influencia de esa merma que vamos teniendo desde la relación intrauterina hasta la adolescencia, de esa merma que limita nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de expansión, nuestra capacidad de desarrollo de la natura, y por tanto va acumulando una represión, una carga de pulsiones que condiciona nuestra vida adulta y nuestras relaciones adultas. Por lo tanto, las relaciones adultas no se puede ver desde la óptica cognitiva de aprendizaje, se tiene que ver desde la óptica de desarrollo relacional, desde que comenzamos a tener la capacidad de generar relaciones. Y eso no empieza con el sistema cognitivo, empieza desde que el ser vivo es ser vivo. Los mamíferos se relacionan y no tienen un sistema cognitivo desarrollo y maduro como el nuestro, y se relacionan. Ya lo creo que se relacionan, ¿no? Entonces, bueno, pues brevemente esa sería un poco la respuesta. Si quieres que profundicemos en alguna otra cosa, pues te comento. Yo creo que sería interesante, Xavier, y bueno, Inma también, ¿no? De un poquito que habléis del origen de la violencia y cómo podemos prevenirla, ¿no? Sí, yo en ese sentido, bueno, hay varios textos que vamos a analizar también en la formación al respecto y que es muy importante pensar que la violencia, es decir, a ver, una diferencia que Rice también establecía entre lo que es el sadismo y la agresividad dentro de la violencia. ¿Sí? La violencia es una actitud, es una respuesta, es un mecanismo de intervención, de defensa, es decir, es un concepto que recoge muchas formas de, al mismo tiempo, de estar y de relacionarse o de reaccionar, ¿no? Son un acúmulo de reacciones. Y todo ello, esa diferencia entre agresividad y sadismo, es muy importante porque la agresividad forma parte del instinto. El instinto mamífero tenemos la capacidad, igual que de sobrevivir, de defendernos y de reivindicar las necesidades vitales. Eso es el agreder, ¿no? El agredior, el concepto de agresión, y eso forma parte de la natura. Pero al mismo tiempo existe también una posible imposibilidad de mostrar esa agresividad y, por lo tanto, de mostrar nuestra reivindicación, nuestra necesidad, y a partir de que se me inhibe o se me impide ese desarrollo de mi ritmo natural y de mi manifestación de expresiones a través de emociones, de gestos o de voz, según la edad, yo voy encontrándome con una respuesta del exterior que genera en mi ser violencia. ¿Por qué? Porque estoy encontrándome con una represión de mi necesidad, de mi instinto, de mi base vital. A partir de que yo voy encadenando represiones, voy generando una carga pulsional de violencia encubierta. Esa es la influencia del inconsciente, es encubierta. ¿Por qué? Porque no se manifiesta, porque si yo la manifiesto voy a su vez a vivir más represión por parte del exterior. Entonces voy cada vez acumulando más represión latente, más violencia latente, que poco a poco va generando un cambio en el proceso energético y lo que es agresividad se convierte en sadismo. Entonces yo paso a tener una carga de sadismo y por lo tanto de violencia sádica que cuando se den las circunstancias la voy a desarrollar y no me va a parar nadie, incluso la voy a vivir de una manera justificada, como pasa en el tema, en el momento pues, de los conceptos de las situaciones bélicas, de las situaciones sociales en las que se permite, se da permisividad para ello, en los momentos gregarios, o de forma implícita y clandestina en el sadismo individualizado, o en los abusos, en el mobbing, en la violencia sexual, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, pero eso tiene un origen. Y ese origen estamos todos siendo partícipes de ese origen, porque olvidamos que quienes estamos con los niños y las niñas, que en el fondo somos todo el sistema social de una manera u otra,
Por tanto, quienes estamos con los que hemos estado antes ahí, de pequeños, ¿no? Pues tenemos la posibilidad de generar ese desarrollo, que es lo que vamos a contemplar en la formación, la posibilidad de desarrollar ese proceso madurativo de una forma asociada al conocimiento de las necesidades y acompañar el ritmo necesario para que no se genere esa presencia de la violencia desde fuera, o vamos a tener claro y lógico entender por qué existe una violencia y un sadismo y una tendencia a la destructividad que en muchos medios se parte del hecho de que es intrínseco al ser humano, ¿no? El ser humano es destructivo porque es ser humano. Pues no, el ser humano es destructivo porque desde antes de nacernos nuestro cuerpo tiene una huella, igual que los caballos o los burros, la huella de la violencia. Y eso tenemos que tenerlo muy presente y lo apoya la psicología profunda en el conocimiento del diván, de la gente que trabajamos con psicopatología, lo estamos viendo, es la evidencia. Y es la parte que introducimos en la formación cuando en esa formación no solamente estamos hablando de procesos de aprendizaje, de modelos de conducta, de modelos de relación, sino también de la experiencia que nos da la psicopatología, porque estar con la psicopatología nos permite entender la raíz de la enfermedad y por tanto también de la posible salud. Y desde ahí podemos prevenir. La prevención de la evidencia de la patología. Y entre ellas de mucha patología que está basada en la violencia. Y esta última pregunta... Bueno, perdón, que voy a ir silenciando aquí. Vale, bueno, para acabar... Hay un elemento, Jesús, en la pregunta, lo que has comentado antes, de cómo sostener esos vínculos en lo individual. Creo que también es muy importante, no sé cómo lo ves, Javier, ¿no? Un poco todo el trabajo que también hablamos, ¿no? de continuar ese vínculo, de favorecer o potenciar esos vínculos, todo el trabajo de los grupos de crianza, el trabajo de los grupos de embarazo, espacios donde de alguna manera, pues bueno, crear relación y crear complicidad con otras personas que de alguna forma ayuden a que esa crianza pues sea una crianza lo más natural posible, lo más ecológica posible y donde realmente se pueda satisfacer las demandas de los bebés en sus diferentes momentos. Sí, porque la crianza no es individual, la crianza siempre es sistémica, es social y por lo tanto depende de muchos espacios y muchas personas para que se cubran necesidades, ¿no? Entonces, cuanto más retalla, más espacios sociales hayan que lleven una línea común y que por lo tanto que cubran esas necesidades y al mismo tiempo también faciliten una relación entre los propios adultos diferente, porque a fin de cuentas no solamente se trata de ver al niño y a la niña, se trata de ver a nosotros. Es decir, las atmósferas relacionales las establecemos los adultos en los espacios sociales, en los ecosistemas, en la escuela, en la familia, en nuestros grupos lúdicos, en los espacios de fútbol, espacios de deportes o yo qué sé, en cualquier sitio donde los niños y adolescentes se mueven y nosotros, claro, tenemos el límite a su vez de nuestro carácter, de la rigidez de nuestro carácter y de nuestro sadismo encubierto y latente que está ahí y siempre estamos teniendo que lidiar con la contradicción entre lo que queremos y lo que nuestro inconsciente y nuestra mochila nos lleva, ¿no? Ese conflicto también lo tenemos presente en la formación, ¿no? ¿Qué función cumple esas defensas que hemos ido creando, esa influencia del inconsciente reflejado junto con la influencia social en el concepto carácter y en las conductas rigidificadas de nuestro ser, cómo eso está influyendo y cómo podemos también intervenir en cierta manera para minimizarlo, para minimizar esas tendencias, para neutralizar esos impulsos, esas pulsiones y poder establecer atmósferas ecológicas entre los adultos que permitan que los niños y las niñas, por tanto, reciban también una impronta y una comunicación analógica, no solamente digital, no solamente de lo que se dice. Vale. Pues para acabar, ¿vale? Para que no se haga muy largo, bueno, retomando la pregunta anterior de la violencia, ¿no? Y asumiendo que estamos inmersos en una sociedad hipersexualizada, o incluso me atrevería a decir
una pornocracia, ya sea los anuncios, la tele, serie, película, pero a la vez sin espacio ni cabida para la sexualidad infantil y por ende la prevención del abuso en este ámbito. ¿Qué opináis? Sí, ese es un terreno también muy, muy farragoso, muy pantanoso, muy delicado y donde hasta ahora, afortunadamente, ahora empieza a haber voces al respecto. Hasta ahora ha sido un tema muy tabú, el del abuso sexual infantil, porque, bueno, porque era algo bastante, y sigue siendo, desgraciadamente, bastante generalizado, ¿no? Hay estadísticas que son terribles, estadísticas, digamos, y estudios sociales que se han hecho en ciertos lugares que hablan hasta de 8, más en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres, de las niñas más que en el caso de los niños, pero 8 de cada 10, o sea, llega a hablar en ciertos lugares, ciertos países, ciertas zonas, han sido abusadas en su infancia, ¿no? Y por familiares cercanos. Bueno, ya Freud fue el primero que planteó esto hace un siglo, ¿no? Él fue el primero que se atrevió a decir en una sociedad burguesa que muchos de los síntomas que sufrían las patologías histéricas de la época eran fruto de los abusos sexuales. Poco menos que le echaron los perros, ¿no? a Freud en aquella época, hasta el punto de que poco a poco fue modificando su teoría con el tiempo, fue suavizándola y fue hablando de fantasías sexuales y tal. Que no quiere decir que no las haya también, pero por supuesto que los abusos sexuales infantiles están ahí y han estado y siguen estando. Y bueno, forma parte de esto que he dicho antes, forma parte de la contradicción entre las pulsiones reprimidas del adulto y lo que puede existir dentro de la ética. En ciertos estados, y atento al dato, porque en los estados de confinamiento como los que hemos vivido, es donde más se presta a los abusos sexuales infantiles. ¿Por qué? Porque son atmósferas cerradas donde no hay ningún tipo de, no hay posibilidad de defensa. Y entonces en un sistema cerrado y una situación social cerrada, pues es donde más se presta esto. Y vamos a ir viendo con el tiempo cómo esta situación que se ha vivido ahora de confinamiento ha generado también mucha violencia sexual a muchos niveles. Repito, es un tema tabú, porque la gente no lo habla, no se atreve a decirlo porque hay mucha complicidad. Sabemos que muchas veces la propia, no sé, cuando abusa un tío, un abuelo o cualquier familiar, pues a veces las propias madres o el propio padre son cómplices y le dicen al niño que no pasa nada, ¿no? Y eso es algo que ha pasado y desgraciadamente sigue pasando. Entonces esto, lógicamente, es la cuna mayor de la violencia y del sadismo. O sea, es que abusar del cuerpo de un ser que no tiene todavía conciencia de su propio cuerpo como identidad, es generar una violencia que rompe el proceso de germinación, comparándolo con el desarrollo de una semilla, ¿no? O sea, la germinación nos la cargamos totalmente, se crea como una especie de mutación ya transgénica dentro del proceso madurativo. Entonces, Eva Rice ya insistió mucho también en esto y era una militante de la defensa de los derechos sexuales infantiles y de las denuncias de los abusos sexuales, y esto es un tema muy, 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 vamos, necesario para abordar y para entender muchas de las contradicciones que estamos viviendo ahora con respecto a las reivindicaciones sexuales que se están dando por grupos que van desde los paidofílicos hasta el derecho al transgénero, etcétera, y que en el fondo no se tiene en cuenta el proceso madurativo de la sexualidad. La sexualidad es un proceso, no es una conducta de un momento, es un proceso. Y la identidad de género es un proceso. Y la identidad sexual es un proceso. Y empieza desde la vida intrauterina y pasa por fases. Y hay una libidinización del cuerpo. Hay un ritmo que permite que vaya habiendo una sexualización general del cuerpo. Y una capacidad de amar que genera el cuerpo y el instinto. Y todo eso necesita unas condiciones. La violencia se establece a nivel sexual cuando esas necesidades madurativas, que además son sexuales, y eso es algo que nosotros añadimos y que muchos modelos olvidan, muchos pediatras y muchos personajes pediatras y otros psicólogos que hablan del tema de la crianza infantil, olvidan o no hacen hincapié
en que la maduración psicoafectiva está asociada a la maduración sexual. Somos seres sexuados y que esa sexualidad va evolucionando y es la que permite madurar e integrar los 3 cerebros. La capacidad de placer, la capacidad de abandono, la capacidad de expansión es sexualidad. Eso se empieza ya desde el principio de la vida. El ser humano ya entra con ese bagaje. Nos encontramos con violencias desde el principio. Y por ignorancia, por modelos aprendidos, por influencias sociales, pero desde el principio de la vida vivimos esas violencias sexuales. La primera violencia sexual que se vive es cuando yo no tengo una capacidad de satisfacer el contacto amoroso a través de la boca con la persona que está a su vez amando. Eso es una primera violencia sexual y es así, y hay que poner nombre a las cosas. Eso genera y tiene consecuencias. Si la violencia sexual no solamente se produce con los genitales, la violencia sexual se produce con la violencia con las necesidades de ese cuerpo. Eso es algo que lleva mucha tela y que accediendo a las fuentes nosotros facilitamos en el curso. Es decir, esto es lo que yo pienso. Ahora, ¿qué vais a pensar la gente que vais a hacer la formación, las personas que vais a hacer la formación a partir de leer textos que os permiten conocer directamente un mensaje y que podéis tener esa capacidad crítica desde las fuentes, tener vuestra propia perspectiva? Pues no lo sé lo que pensaréis, pero precisamente de eso se trata, de que pueda haber una asunción de la persona que participa en la formación de su propio pensamiento, accediendo a las fuentes y nosotros facilitando en ese proceso de aprendizaje también nuestra experiencia, tanto clínica como educativa y preventiva, que son 3 aspectos que enriquecen mucho a la hora de comprender muchos procesos humanos, porque una cosa es decir algo porque yo lo creo, y otra cosa es partir de evidencias desde los pilares que están fundamentando ese proceso madurativo. Yo creo que partimos de la base, ¿no?, de que estamos en un momento social en el que hay mucha libertad sexual y creemos que estamos viviendo un momento de libertad sexual tremenda y realmente, pues bueno, es todo lo contrario. Hay una represión sexual escondida o no tan escondida muy grande. Y eso, pues bueno, pues, con todo lo que ha dicho Javier y el añadido, por ejemplo, de los espacios educativos, donde no se permite esa evolución o esa vivencia. No existe. No existe. No existe desde lo que es ni tan siquiera los juegos entre los propios niños, ni lo que es la visión de la sexualidad, tal como nosotros vamos a hablar en la formación, con esa diferencia que hacía Reitz entre la sexualidad y la genitalidad. No se permite la sexualidad, estamos hablando de expansión y no estamos permitiendo ni siquiera ya de base esa expansión ya desde los primeros momentos de vida, pero tampoco en los sistemas educativos. Entonces, desde ahí, pues bueno, pues ahí yo creo que es un tema que lo abordamos a lo largo de todo el curso, porque en cada tema que vayamos a dar vamos a estar tratando un poco estos aspectos también. Sí. Vale, pues yo creo que ha estado muy bien, has respondido, la verdad que muy claro y yo qué sé, yo creo que ahora en la apertura, ¿no?, abrimos el turno de preguntas, dudas, ¿vale?, sobre lo que hemos hablado, o algo que tengáis, no sé, que queráis preguntar, es este momento. Podéis ir levantando la mano y yo apunto para eso, para ir dando para turnos, ¿no? Para no liarnos. Beatriz. Sí, que no sé si está tocando la cámara o quiere decir algo, ¿no? Bueno, animarse que no... Yo Nuria, quería. Sí, yo. Es que, bueno, primero de todo, me está gustando mucho, lo único que la primera parte, no sé si habéis visto, estaba con mi bebé, hay un poco de conflicto que no quería irse con el padre. Y luego me falla un poco la conexión, o sea que la pregunta que voy a hacer quizá lo hayáis hablado, si es así, pues perdonadme. Mi pregunta es sobre la violencia que comentabais que sobre todo es porque retenida, ¿no? Violencia que vamos reteniendo y que después explota. Y quería, si podéis
comentar o aconsejar de cómo gestionar esa violencia o te va, Nuria. ¿No? Se ha quedado colgada. Sí. Nuria, Nuria. No. ¿Cómo? ¿No se ha escuchado? Al final. El final. Pues eso, que quería saber si me podíais dar algún consejo de cómo gestionar la propia violencia para administrarla y no tener que sacarla gritando y dañando a los seres de alrededor. ¿Como alguna técnica para gestionarla? Hombre, a veces gritar también va bien, ¿eh? O sea, que no hace falta sí, yo grito bastante. Claro que cuanto más evitamos el grito, más lo sacamos de otra manera y más oculta, ¿no? Pero bueno, ya las personas que nos conocéis sabéis que consejos no es lo nuestro. No nos va mucho dar consejos porque la idea es de que vayamos entre todos aprendiendo, pues a cada uno de forma individual, digamos, aplicando las leyes generales al caso concreto, pues vaya viendo, ¿no? Porque cada situación es diferente, cada persona actúa y tiene una forma de generar pulsiones y repulsiones reprimidas diferente. Entonces, lo que a lo mejor para uno pues es válido, para otro es una barbaridad. ¿Entiendes? A lo mejor yo te puedo decir a ti, oye, pues no sé, pues mira, vete a gritar al río o vete a hacer defensa personal, no sé, o a sacar ahí violencia dentro de grupos sociales y así de esa manera descargarás tensión, pero a lo mejor en tu caso eso pues lo único que hace es dispersar o aumentar un poco más la tensión porque no es tu forma. Hay otras personas que a lo mejor te dirían, no, pues oye, pues medita, respira, siente el amor, no sé, si hay mil formas, cada uno tiene la forma de verlo. Pero yo creo que aquí el primer paso y lo importante es tomar conciencia de cuál es mi nivel de inhibición, mi nivel de carga, mi nivel de... porque la tensión se va generando tanto por lo que llevamos a cuestas como por la realidad cotidiana. Entonces, evidentemente, si yo la realidad cotidiana voy acumulando estrés y hay factores que van sumando mi incomodidad y también mi incapacidad de vivir mis necesidades, pues lógicamente yo voy a sentirme con una carga pulsionar importante que no tiene por qué ser destructiva. Es que no toca tampoco. Así que yo también tengo que cuidarme a mí y a mi grupo, y en ese grupo, sobre todo si están los bebés o están las personas que están en desarrollo, pues tenemos que cuidarnos. No solamente tenemos que ver las necesidades de los niños y las niñas, sino las nuestras también, en cuanto que si las nuestras no las canalizamos de cierta forma, de todo tipo, pues evidentemente eso va a suponer también una autorrepresión que va a generar una violencia cuando menos cuando menos lo esperemos. Por mucho que queramos tener un control. Hay personas más compulsivas, más controladas, otras menos, pero sale de una forma u otra, sale o analógicamente o digitalmente, sale esa carga. Entonces, lo que sí que es importante es que, y pues está a nuestro alcance, es el poder generar atmósferas dentro de los circuitos, de las dinámicas familiares, escolares y tal, donde nosotros también cuidemos nuestras necesidades y pongamos medios en la medida de las posibilidades. Y ahí viene lo que decíamos antes del apoyo mutuo con otras personas, de las redes, de generar espacios donde nos permita flexibilizar nuestro horario, nuestro ritmo, en un momento determinado poder simplemente pues dormir más o descansar o porque las crianzas son muy duras y eso nos va a dulcificar. Las pulsiones que tenemos ahí influidas ya por nuestra mochila y nuestro inconsciente, muchas veces es un trabajo que ya exige, pues desgraciadamente, exige pues, la ayuda de un tercero, a veces son espacios terapéuticos, espacios de desarrollo personal, espacios de apoyo, etcétera, pero que como son dinámicas inconscientes, muchas veces uno solo o uno mismo no puede resolverlas. Entonces, bueno, eso es un poco lo que te puedo decir para que veas la diferencia entre lo que llevamos a cuestas de nuestra mochila inconsciente y lo que genera nuestra propia realidad. Y luego también el momento en el que se encuentra la criatura en cuestión, ¿no? Estás comentando estrategias o estás comentando consejos, pero bueno, como dice Javier, dentro de la visión nuestra, sabéis eso, que nosotros no damos consejos. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver primero el sistema familiar, vamos a ver primero el momento en el que se encuentra esa personita, lo que hay alrededor de esa personita,
y a partir de ahí, pues bueno, pues ya vamos a poder decir o daros una devolución de dónde hay que trabajar más o menos esa posibilidad de descarga en los niños y las niñas para que no se llegue a la violencia. Si estamos dando teta, pues como hemos hablado muchas veces en los grupos de crianza, tendremos que tener en cuenta, pues eso, cómo estoy yo, cómo me estoy sintiendo, cómo estoy dando esa teta, qué carga hay, cómo hay en ese pecho, en ese momento en el que estoy dando, estoy a gusto, estoy sintiendo placer cuando estoy dando el pecho a mi bebé, o ¿Y por el cómo me contrario, regulo? ¿Y cómo me claro, regulo yo? Porque claro. si no, esa carga voy a transmitirla también. Exacto, que es algo que también hablamos mucho en los grupos de crianza, ¿no? Cómo estamos las mamás, cómo estamos los papás, cómo estamos regulándonos con la propia sexualidad, con la propia salida, con movimientos, con bailes, con cosas que de alguna manera pues, me permitan que yo esté bien, esté a gusto, ¿no? Si estamos en un momento del yo, en un momento ya más mayorcitos, en el que empezamos con esos límites, bueno, ahí las cosas van cambiando también y tenemos que ir jugando con el posibilitar al niño o a la niña su momento de independencia, su momento del yo, su momento de aquello que quiere, alternando también al mismo tiempo esos límites que vamos a poner, que también es algo que vamos a hablar a lo largo del curso, esos límites que vamos a poner, de qué manera, entendiendo nosotros los límites como algo envolvente, como algo segurizante al niño o a la niña, pero que en algunos momentos tendremos que ponerlos y en otros tendremos que permitir que ese yo, pues bueno, pues aflore y ellos mismos puedan reivindicar y se les permita esa reivindicación de lo que necesitan. Entonces, según el momento, pues también va a haber, pues bueno, no unos consejos, porque ya decimos que no los vamos a dar, pero sí ciertas situaciones que van a ser, como decía antes, más funcionales o más disfuncionales para acompañar tanto a las mamás o a los papás como a los niños o a las niñas. Pues muchas gracias a los dos. Gracias. Si hay hay preguntas y dudas sobre lo que hemos hablado, y porque también está saliendo aquí en el chat preguntas sobre la formación. Si queréis, si hay alguna duda o alguna pregunta sobre lo que... Alejandra creo que tenía, ¿no? ¿A mí me dices? Sí, ¿no? ¿Tenías? Sí, tenía alguna pregunta. Tengo unas cuantas. No sé por dónde empezar. Bueno, a ver, yo quisiera saber, en primer lugar, la persona que quiera saber cómo poder educar o desarrollar bien ese vínculo del que estabais hablando, ¿no? Y todo lo que va a esta formación. Pero claro, habrá gente que no esté preparada a lo mejor para escuchar ciertas palabras o palabras o tecnicismos que se utilicen en el curso. Entonces quiero saber para quién se estaría destinado este tipo de curso. Si es accesible a todo el mundo, si solamente para algún tipo de profesional en concreto, en fin. A diferencia de otras formaciones clínicas que tenemos y que son específicas para especialistas, todo el trabajo y el de divulgación y de conocimiento de las bases de desarrollo, lo que es prevención psicosocial, lo que es intervención psicosocial, lo que son posibilitar dinámicas relacionales y atmósferas ecológicas, nosotros intentamos llegar al mayor número de personas posibles. Entonces, en ese sentido, pues tanto charlas, artículos, como talleres, como cursos, pues buscamos eso, que llegue al mayor número de gente posible. Lo que pasa es que hay que diferenciar lo que son los cursos más divulgativos, los talleres, las conferencias más divulgativas, y lo que ya es una formación de un año con bibliografía, con bueno, pues que trabajamos en equipo, con presentaciones de cuestionarios, en fin, es una formación, es un posgrado, digamos, solo que para nosotros no, el concepto grado, en este caso no lo aplicamos académicamente, sino que es en el sentido de que hay una base previa que tiene que haber. Ahora, ¿quién marca esa base? Pues en este caso no ponemos un límite academicista, es decir, que en principio no, para esta formación, como digo, dentro de esta línea política que llevamos de ampliar conocimiento a todas las personas dentro de la perspectiva de prevención, pues está abierto a cualquier persona que crea que puede entrar en la formación, previo a una entrevista personal que vamos a hacer para situar con cada una las capacidades y el proyecto,
de formación, pero en principio no es necesario que haya un título académico específico. Siempre va a ser recomendable, pues, y sobre todo es más recomendable para personas que tienen más responsabilidad social. Por tanto, para profesores, profesoras, educadores, educadoras, sanitarios, dentro del mundo de la clínica infantil, dentro del mundo de la pediatría, de la obstetricia, de matronas, comadronas, es decir, toda la gente que tiene una responsabilidad directa, pues va a ser más indicado. Después, pues todo padres y madres en general, más responsabilidad total, ¿no? Dentro de un bebé. Y si se creen y piensan que pueden participar en una formación de estas, pues ya digo, pues una entrevista personal también es posible. Pero, bueno, sabiendo que también hay cursos y talleres con menos compromiso y menos responsabilidad didáctica, se puede hacer y no entrar en una formación que tiene también más compromiso, ¿no? De todos los niveles, compromiso de presencia, de estudio, de trabajo en equipo y de curso económico, claro. Entonces, bueno, pues eso es lo que te puedo decir como director de la formación. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Porque yo creo que Beatriz tenía una pregunta más también sobre la formación, así que creo que sería el momento. No sé, ahora no la veo a Beatriz. Sí, está aquí Beatriz, levantando la mano. Ah, vale, pues... Pero no tiene ahora no tenía sonido, Beatriz. Bueno, es que tengo a mi bebé durmiendo, ya no. Por eso la había escrito por el chat, por si Jesús podía vale. transmitirla. Pero bueno, de hecho he puesto dos preguntas. Vale, sí. La primera es, ¿qué opciones hay? ¿Qué opciones hay durante el curso a poder hacer prácticas o de alguna manera poder poner en práctica lo que se aprende, la teoría y todo lo que se va viendo? No sé, algún tipo de proyecto, si se puede llevar a la práctica, porque a veces a mí me da valor al curso, porque si no a veces me quedo como mucho en la teoría. Yo ya he leído mucho sobre estos temas, pero me falta eso, me falta el poderlo llevar, pues, o de observadora, no sé, un poquito llevarlo a la experiencia. No sé si eso se contempla, si hay opción, si no. A ver, hay una diferencia entre lo que es la formación y lo que luego ya llamamos especialización. La formación es como una puesta en escena de toda una perspectiva de acceso a fuentes, tanto teóricas como de experiencia, que nos van dando pinceladas más o menos profundas de todo el desarrollo, como hemos visto, madurativo y de la práctica que permite una intervención preventiva para evitar patologías, para evitar disfunciones, etcétera, desde la vida intrauterina hasta la adolescencia. Y eso lo hacemos tanto planteando una base teórica como exponiendo nuestra práctica y cómo trabajamos y poniendo pues, ejemplos tanto pues, de cómo se trabaja el embarazo con grupos de embarazadas, grupos de familias, con asistencia al parto, en colaboración con equipos, los grupos de crianza, en las escuelas. Entonces se trabaja práctica, ¿vale? Se trabaja la forma de intervenir, pero claro, desde nuestra exposición, acompañado de la lectura de teoría, ¿no? Y luego hay una segunda parte que es la especialización, que es cuando la persona ya quiere trabajar en un ámbito que sea, en el ámbito de la intervención familiar, del embarazo, de aplicación de todas estas leyes al campo del embarazo, al campo de la adolescencia, o al campo escolar, espacios escolares. Entonces, en esa especialización ya se trabaja desde la práctica que la persona va haciendo. Es decir, el proyecto lo presentáis vosotros, el proyecto es proyecto vuestro, y ese proyecto vuestro nosotros lo vamos acompañando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tuvimos una época en la que hacíamos prácticas en algunos de los espacios nuestros, pero vimos que era más funcional y más dinámico y más autónomo el que acompañáramos procesos de experiencia, procesos de trabajo, procesos laborales de los propios alumnos y alumnas. Entonces, esto se marca durante otro tiempo, que más o menos de 9 meses a 12 meses, como una especie de embarazo, que normalmente es lo que duran los proyectos, de la puesta a punto de proyectos, y ahí se acompaña la práctica.
Se acompaña pues, en base a seminarios de 4, 5, 6 personas, ya son seminarios minoritarios, donde se aprende también el trabajo en equipo interdisciplinar, porque nosotros pensamos que la intervención preventiva y psicosocial no puede ser nunca realizada por un solo profesional y con una sola mirada especialista. Es decir, no se trata de que yo soy muy buena matrona para trabajar el embarazo o muy buena matrona partera o muy buena obstetra y facilito en los partos sin violencia, etcétera, etcétera, pero esa es mi mirada. No, la mirada de la ecología del sistema es una mirada global donde todos vamos a aprender un código, vamos a tener esa perspectiva evolutiva y, por tanto, la interrelación en la responsabilidad social que exige cada una de nuestras funciones, el apoyo que implica cada una de nuestras funciones y cómo se va interrelacionando. Pero está claro que cada uno vamos a tener un ámbito y un área de intervención específica. Bueno, pues esa área es la que cuando empezáis a trabajar o ya estáis trabajando, queréis presentarla, pues se presenta en esos pequeños espacios y se va acompañando y se va trabajando desde la puesta en práctica de todas esas leyes que ya hemos aprendido y que es muy enriquecedor porque además vemos distintos proyectos y la gente va viendo distintas formas de trabajo también en áreas distintas. Entonces eso sería una segunda parte, que sería un poco el área de la especialización. De esa manera se da pie a que aquellas personas que no tengan un interés en trabajar, digamos, profesionalmente en estos campos, pero sí de adquirir una cultura y unos conocimientos y una de práctica cotidiana en esa organización de atmósferas ecológicas, pues puede acceder a esa parte formativa y no tiene por qué seguir. Vale. Perfecto. Muchas gracias. Claro. De todas maneras, reiterar que durante toda la formación hay intensivos, hay partes de intensivo donde todo lo que se va trabajando en los diferentes meses, pues luego se trabaja de forma muy práctica. Como decía Javier, pues con talleres vivenciales, con role-playing, vamos, con mucho movimiento y con el cuerpo también en acción. Entonces es un curso que tiene una parte de teoría y que tiene también una parte de mucha práctica del trabajo nuestro en la práctica cotidiana aplicado a esa formación. Incluso se da la opción de que se aconseja que todas las personas que participan puedan tener un pequeño espacio de análisis, de un breve análisis personal, un espacio pues, clínico privado, donde trabajar algunos aspectos de esto que estamos viendo, y que ponen un poco en evidencia pues, la teoría general en su propio cuerpo, ¿no? Patri, habías levantado, creo. Gracias. Nada, Patri. Tienes que... Está también Olga. Ahora después Olga también. El micrófono hay que quitar. Hay que abrirlo. No oímos, Patri. Tienes que abrir el micrófono. No oímos, ¿no? Bueno, ponlo si quieres, escríbelo. Y mientras Olga o... ¿No, Jesús? Sí, sí, sí. El administrador también puede desmutear a quien quiera, ¿eh? Sí, eso estaba viendo, que podemos... ¿Ahora? Ahora, Patricia. Ahora. Sí. A ver, un segundito. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Vale. A ver, yo quería, bueno, me metí en la charla porque leí que ibais a hablar sobre sexualidad infantil un poco. Y bueno, ya, o sea, yo ya he leído muchísimo sobre RAI, os conozco también a vosotros, he hecho formaciones, he hecho cositas. Pero bueno, tenía una pregunta concreta que tampoco sé si tiene cabida porque es un poco personal. No sé si se puede... Bueno, un poco yo quería saber cómo... o sea, me preocupa bastante, tengo un peque de 6 años y me preocupa bastante el tema, bueno, está empezando ahora como a mostrar, pues justamente, pues esa sexualidad ya un poco más, es la primera vez que pasa y está como conmigo haciendo como este abrazo con todo el cuerpo, me pide ponerse encima, restregarse y tal. Y claro, de haber leído tantas cosas, pues como que no sé muy bien dónde está el equilibrio de cómo actuar o de cómo manejar esas situaciones como para dañar lo menos posible, ¿no? Porque siento como que si se reprime un poco esa expresión sexual,
pues como que le puedo dañar, y si como si lo engullo de alguna manera ahí, pues también lo puedo dañar. Entonces, un poco por si me podíais dar un poco esta visión. Tú ya has planteado esa dicotomía. Has dicho, lo puedo dañar tanto de una manera como de otra. Eso es. Esa es la cuestión. Esa Pero es la también, única conclusión a la que he llegado, que lo voy a dañar. también lo puedes beneficiar. Aquí la pregunta que tienes que plantearte, ya digo, estas son cosas que tenemos que individualizar, porque es que hablar en general, nosotros pensamos que es un riesgo y que a veces pues cometemos errores cuando damos esas perspectivas genéricas, porque cada situación varía, la realidad es compleja y entonces exige pues también una flexibilidad para adaptarnos a cada situación. Muchas veces pues lo que hablas para una familia o para un caso, pues para otro no es funcional o incluso crea culpa, crea una perspectiva de punición y de duda, ¿sabes? Entonces, bueno. Pero lo que sí que tienes que ver, y siempre lo que decimos, es si alrededor de ese niño, de esa niña, hay más niños y niñas. Es decir, cuál es la posibilidad de desarrollo de esas pulsiones sexuales con otros iguales. Entonces, eso es lo que te puede dar también una pista. Es decir, si ese acceso existe, pues tú puedes tranquilamente poner más límites en lo que es la relación, que cuando tú sientas, porque tu instinto y tu intuición también te lo va a decir, cuando sientas que hay más carga, tú puedes como distanciarte más, distrayendo, no sé, pues, focalizando la atención en otra cosa, porque sabes que esas pulsiones es como que estás invitando indirectamente a que esas pulsiones las viva con iguales, ¿no? Y facilitando a su vez espacios donde eso lo pueda ir viviendo, ¿no? Espacios, pues eso, de encuentros de otros niños y niñas, de encuentros de redes, donde ellos puedan tener sus espacios, sus juegos y sus cosas. Si es así, realmente los niños no van a buscar a los adultos, no los van a buscar para eso, cada vez menos. Pueden buscar a lo mejor a los 3 años, a los 4, pero claro, cuando no es así, cuando, que es lo habitual, desgraciadamente, cuando no tenemos, los niños no tienen acceso a desarrollar esas pulsiones con iguales, pues bueno, pues claro, aparecen. Las pulsiones aparecen con las personas que tienen más afecto y que tienen más confianza. Y ahí pues nosotros tenemos que ser muy cautos, como tú has dicho, como ellos ya han dicho, muy cuidadoso y bueno, intentar sexualizar lo menos posible el cuerpo del niño y de la niña. Podemos recoger, podemos acompañar, pero a partir sobre todo ya de esos los 4 o 5 años tenemos que intentar evitar interrelaciones sexualizadas. Vale. Y facilitar eso, el encuentro con iguales dentro de lo que es bueno, esa posibilidad, ¿no?, de relaciones con otros niños y niñas. Él sí que tiene una red de amigos y amigas, ¿no? De que, bueno, pues que también son familias con un modo de visión, con una visión de la crianza parecida a la nuestra. Entonces, en ese sentido sí que hay mucha apertura de, bueno, pues que lo que quieran hacer nadie les va a poner ahí ninguna carga, ¿no? Pero es verdad que él con sus amigos y amigas esto todavía como que no ha mostrado ese interés, cuando otros sí que veo que lo han mostrado, ¿no? Sí, son ritmos. Sí. Son ritmos distintos, exactamente. Él no está todavía en ese punto de haber puesto interés en los cuerpos de sus amigas, de sus amigos, de querer tocar, de querer tal. Y solo ha empezado este pequeño proceso como hacia mí, ¿no? De me quiero tumbar encima de ti y además que hace el movimiento de, pues de restregarse. Entonces yo estaba un poco preocupada en ese sentido. Tampoco hace nada, digamos, que cruce un límite todavía que a mí me incomode o que yo vea que es como muy sexualizado como para decirle, mira, esto pues lo puedes hacer con tus amigas, con tus amigos. O sea, es como un contacto excesivo conmigo, pero... No, lo importante es que él vea o le hagas ver, lo ve, bueno, que tú le hagas ver que, bueno, que hay ciertas cosas que a ti te gusta y te apetece vivir más pues con tu pareja o con sea, ¿no? Invitándole, dices, y tú también puedes vivirlo con quien te sientas con más placer y más bienestar, porque es guay esto, ¿no? Está muy bien. Entonces, bueno, esa posición, siempre que no haya un mensaje culpabilizador, un mensaje de censura, yo creo que es, vamos, pues que pensamos que es el punto correcto, pero ya digo, a veces es difícil calibrarlo, ¿no?
Sobre todo pues cuando pues eso, alrededor a lo mejor ha habido también aspectos represivos dentro de los grupos. Muchas veces los grupos, cuando un niño confía, ¿no?, y se abandona a lo mejor pues, a darle un beso a una niña o viceversa, y la niña responde pues, de una manera defensiva, pues eso queda ahí. Entonces hay una cierta regresión a la familia, ¿sabes? Como que una cierta regresión, una cierta búsqueda de replegarse en la figura materna de nuevo, la figura paterna, las figuras que son de confianza. Entonces eso, claro, exige pues, una investigación, un mirar lo que está pasando en la vida de los niños, tener en cuenta todos esos factores. Pero vamos, son temas que no son fáciles, ¿eh? Vale. La mirada al propio adulto también, la mirada tuya Claro. También de cómo tú estás a nivel de tu propia carga, de tu propia autorregulación. Porque, O del compañero. Exacto, tampoco se trata de negar, ¿no? De decir, no, ahora me vas a abrazar, vete con tus amigos. Hay que ir mandando ese mensaje de positivo, pero de alguna forma también, pues bueno, hay que estar. Pero hay que mirarse como adultos cómo estamos. Hay muchas veces también que los procesos, ya sabéis, los procesos también de separación, los procesos en los que yo estoy sola o solo, pues hacen que a veces nos quedemos ahí, pues bueno, un poco enganchados y sea un elemento energético que a lo mejor no somos muy conscientes, pero que, bueno, pues que está ahí dentro de ese lenguaje energético del que hablamos nosotros, ¿no? Y hay que tener también ese punto de mira. O incluso también dentro del propio espacio educativo, las educadoras o los educadores, también hay que mirar eso. Por eso siempre se recomienda también, lo que decía Javier, tanto en el curso como gente que esté trabajando, el poderse mirar y trabajar un poquito, ¿no? Porque sin darnos cuenta, pues los componentes energéticos están ahí y los niños son esponjitas que también lo chupan todo. Y la sexualidad es un tema muy peliagudo, muy particular. Sí. Vale. Muchas gracias. A ti. Pues bueno, no sé si aquí, bueno, hacemos ya la última como cierre, que queda Olga, ¿vale? Para no tampoco alargarnos mucho. Olga. Ay, gracias. Bueno, yo quiero primero agradeceros este tipo de iniciativas porque la verdad es que son muy nutritivas, ¿no? Así que muchas gracias a todos los organizadores. Yo tengo 3 preguntas, voy a hacerlas así como rápido y me contestáis si queréis en conjunto para no alargarnos más. Una, cuando hablabais de prevención, a mí me surgía un poco la pregunta de qué relación hay entre el miedo y la prevención, ¿no? Luego también hemos hablado, y sobre todo yo también he leído mucho más de el apego o en los primeros estadios de la crianza, ¿no? Pues en la gestación, también pues cuando son bebés, hasta los 3 años, 6 años. Pero a mí ahora me interesa, estoy especialmente interesada en la prevención en la adolescencia. Entonces no sé si hay algún feedback o algo importante, como alguna estructura o alguna base que se puede dar ahí. No un modo consejo, que yo entiendo la individualidad de cada caso siempre, pero sí como en esa fase, ¿no? Algo genérico. Y luego también, a colación de esto, de la adolescencia, más o menos cuánto se dedica en el curso a la parte más a partir de los 9 años, ¿no? Por ejemplo, porque yo he visto que sí es desde la concepción, ¿no?, hasta la adolescencia, pero como cuánto ocupa en el curso. Un poco así. No sé si son muchas preguntas, podéis responder a lo que os dé tiempo. Sí, vamos complementando un poco brevemente, irme yo un poco a la respuesta. A ver, a nivel así informativo, la adolescencia, es decir, tener en cuenta que la intervención preventiva y por tanto los procesos de organización de nuestra estructura, cuanto más pasa el tiempo, más se complejiza porque más variables hay en juego, más condicionantes hay y por tanto también la intervención preventiva más compleja, ¿no? Y cada vez tenemos menos posibilidad de gestión de las relaciones y de la intervención. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es lo mismo un bebé de 6 meses que un joven de 16 o de 18 ya, ¿no? Entonces, las variables culturales, sociales, el monstruo social está ahí ya muy inmerso, haciendo de las suyas. Y lo importante es la diferencia entre ese joven que ha tenido una base y una atmósfera ecológica durante años y el que no la ha tenido. Aunque la forma de intervención sea parecida, y eso es la experiencia clínica nos lo dice. Es decir, en mi trabajo yo ¿qué veo? Pues que un joven que en un momento determinado pues tiene experiencias con éxtasis, con cristal, con María, bueno, que está ahí, vas a fiesta y no sé qué, y parece que va a ser una bala perdida,
cuando ese joven sabemos que ha tenido una base firme en el sentido de una atmósfera ecológica que le ha permitido eso, una seguridad y una autonomía yoica, bueno, sabemos que eso en gran medida es una influencia social y que en un tiempo X, y ahí viene un poco también esa perspectiva de confianza, pero segura, con una seguridad, una mirada histórica, en un tiempo X eso va a mudar y esa persona va a tener posibilidad de dejar, ya digo, acompañándola, pues va a tener posibilidad de buscar, de salir, ¿no? De buscar otras salidas, otras experiencias. Ahora, cuando eso no ha estado, pues el riesgo es mucho mayor. El riesgo de quedarse enganchado en un mundo evasivo, en un mundo bueno, pues un mundo que le está dañando, de cierta autoagresión y, bueno, y quedarse ahí sin salida, ¿no? O tener una salida más patológica incluso, o más no, salida hacia la patología. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? De cómo esta mirada general pues nos da a veces pistas donde si aislamos un fenómeno, lo vemos de forma aislada, pues perdemos mucha perspectiva de la realidad. Entonces, pues el adolescente es la consecuencia de un montón de circunstancias previas y desde ahí lo estudiamos. El tiempo y la adolescencia de ahora es diferente a la de hace 20 años, la adolescencia precisamente es una edad que está muy vinculada a lo cultural y a lo social, por eso Irma ha empezado precisamente planteando y hablando de la falta de conciencia crítica y de pensamiento crítico, que es algo que ahora en los jóvenes mayores, que hace a lo mejor 20 años, por una serie de circunstancias, pero no porque la adolescencia sea una característica del adolescente o del joven. Entonces, bueno, pues también vamos a hablar, tenemos que ir adaptando y por eso nuestra perspectiva también es una perspectiva de investigación. No es un discurso cerrado, no podemos generar en prevención y en el estudio del desarrollo del ser humano, no podemos generar un modelo cerrado, sino que es un modelo que está abierto y que está a la par de la evolución del sistema social y de los distintos sistemas sociales en los que estamos, ¿no? En los que estamos interviniendo. Entonces, desde ahí se da un tiempo al adolescente de un módulo, es decir, de una parte proporcional. Y luego, ya digo, en la especialización, pues hay gente que trabaja con adolescentes, pues se acompaña en procesos, se acompaña en proyectos, etc. Entonces hay una parte. En realidad se da un módulo y también en la parte del intensivo práctico, en el que se habla de educación y ahí también estamos hablando todo el tiempo, pues bueno, desde los 3-4 años hasta los 18 años, con lo cual estamos hablando también de la adolescencia y un poco de las vivencias dentro de, como está comentando Javier, pues el entorno social y el espacio escolar también. Pero se trabaja también a nivel práctico el tema de la adolescencia en el intensivo, en el módulo intensivo, que es un módulo de 20 horas. Y lo del miedo que planteas, pues bueno, miedo y violencia van implícitos. Es decir, que si has estado desde el principio de la entrevista, pues bueno, pues la violencia genera miedo porque genera contracción del biosistema y del sistema neurovegetativo y neuromuscular y va generando defensas. Y a partir de ahí, pues el miedo que llevamos implícito es el que precisamente inhibe nuestra capacidad de agredir, de reivindicar. Entonces la agresión se va transformando por una parte en sometimiento y en miedo a expresar nuestras necesidades y vamos, por tanto, inhibiendo procesos internos y en momentos determinados aparece el sadismo de forma pulsional o de forma organizada. Pero bueno, son las dos bases del sistema social, ¿no? El momento en que lo social, lo sádico se hace social y en el momento en el que el sometimiento, la falta de pensamiento crítico, de visión, de mirada, de conexión con la realidad, aprovecha el sistema también para someter, ¿no? Para establecer la masa, ¿no? Que se llama vulgarmente. Muchas gracias. Y es que a mí me preocupaba ahora, sobre todo, ¿no? Siempre es así, porque vivimos en la educación del miedo, en la salud del miedo, en la economía del miedo, pero sobre todo este año, ¿no? Es brutal la manipulación a través del miedo que hay, y eso, queramos o no, les llega a las criaturas, ¿no? Y nos llega a los adultos. Mucho. Entonces, bueno, era solo por eso, porque como es que está un poco presente ahora esa parte. Muchas gracias. No quería enredarme. Gracias. Pues nada, yo creo que es el momento ya de cerrar. Sí, yo solo añadir, Jesús, perdona, solo añadiría
que aprovechando que hay gente aquí que está conectada y de la parte de Extremadura, bueno, recordar que, y una de las personas que están promocionando la formación, hasta ahora estaba por aquí, no sé si se ha ido ya, pues tenía que ir a las 8, me ha dicho, sí, que ha sido Alejandra. Pues recordaros y deciros que en Badajoz, en Extremadura, concretamente en Badajoz, también hay un proyecto de empezar en octubre una formación de estas de ecología de sistemas humanos. Entonces en Barcelona empezaría en septiembre y en Extremadura empezaría en octubre. Entonces, bueno, que lo sepáis. Vale. Aquí está hablando Laura Nogales, que también es compañera de Alejandra, que está diciendo que sí, que sí. Muy bien. Pues, oye, muchas gracias por vuestra participación, a Jesús por moderar, a Ima por acompañarnos y a mí por estar también. Doy las gracias a mí mismo. Agradecer a vosotros el estar, vuestra experiencia, vuestro... Seguiremos encontrándonos. Así que, y bueno, y muchísimas gracias a todas vosotras, a todos vosotros que estáis ahí, que en un momento de tanto ritmo frenético y tan deprisa, el estar una horita y media ahí en la pantalla, pues es mucho. Así que agradecido. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, esto yo creo que se grabará, pues bueno, yo creo que también... Sí, claro. Muy bien. Ya nos vemos. Pues nada, encantada por mi parte y también de ver gente por ahí que bueno, que estáis ya de tiempo, que me alegro de veros también, ¿no? Las personas que estáis ahí siguiéndonos y también es un punto de que estéis aquí escuchándonos, ¿no? Así que nada, un beso y un abrazo muy grande y nos vemos prontito. Nos vemos prontito. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta pronto.